Cesario y Victoria son dos de los 6 vecinos que habitan durante todo el año la isla de Ons, una de las islas del Parque Nacional de Asillas Atlánticas. Durante el verano, como este, pueden llegar a compartirla con 500 personas al día. Pero dentro de poco llegará el otoño. Los visitantes se irán, llegará el silencio y entonces se encontrarán esta isla más bella que nunca. Son las 10 de la mañana. Nos alejamos de Portonovo en dirección a la isla de Ons. Viajamos con calma, la que nos proporciona la ría de Pontevedra, abandonada ya por los turistas. Los únicos barcos que a partir de noviembre surcan esta ría son de faena. Aquí se captura pulpo, pero también percebe. Las Ons configuran un paraje único y natural. El archipiélago está formado por la pequeña Onza, el islote Freitosa y la maravillosa isla de Ons. Los romanos la bautizaron como Ínsula Aunios, como cita Plinio el Viejo en su descripción de la península ibérica. Hasta ella nos esperan 35 minutos de travesía. La isla fue real, hasta pasar a pertenecer al cabildo compostelano. Después recayó en la nobleza y más tarde fue adquirida por el burgués gallego Manuel Riobo. Su hijo y heredero se suicidó en la isla. El Estado la recuperó hace poco este dominio público, aunque en 2012 se renovó la concesión de las 92 viviendas de Ons a sus vecinos por 75 años. Y hasta el año 85 estaban censadas unas 600 personas en la isla. Después empezaron con las conserveras y a hacer dinero y se fueron yendo para Bueu, pero la vida aquí, había escuela, había un teleclub, había un cuartelillo de la Guardia Civil, había un maestro, un médico. O sea, que realmente Ons no siempre estuvo tan deshabitada como ahora, ¿no? Ahora mismo son 3-4 familias las que quedan todo el año, pero bueno, aquí hubo mucho movimiento de gente. Nos desplazamos hasta allí en velero. En el de la empresa pontevedresa Descubre Ons, que ofrece viajes a la única isla habitada del Parque Nacional de Asillas Atlánticas durante todo el año. Añade además la experiencia del avistamiento de aves o la observación de estrellas, ya que durante el viaje nocturno el cielo es de los más limpios del mundo. Llegamos a Ons y recogemos a Pepe, oficialmente pescador desde los 14 años, percebeiro desde siempre. Nos acompaña a la captura. Su padre fue farero de la isla. Antigamente criei aí no faro. ¿Cuántos años fue tu pai farero? Meu pai estuvo casi 40 anos. Aí sempre faro. Sempre, eu acordo de que nací, me acordei no faro. Non tive outro traballo. Él y sus 5 hermanos se criaron en el faro. Recuerda a cientos de vecinos. El olor a pan cocido en los hornos de la isla, conejos, perdices, palomas, vacas, ovejas y cabras. As cabras matábanse moito na festa da illa, cando había a festa, había que matar unha. A comer, non? Era a tradición. Sí, o día da festa, moi rara a casa da illa que non mataba unha ovella ou unha cabra. Sí, para comer. E cal é o día de festa aquí? Aquí en agosto, día, bueno, o 20, 21, 22, antes eran 3 días. En agosto sempre, os días máis ou menos o 20, o día de San Joaquín. El percebe es uno de los bienes más preciados de Ons. El mejor está en esta roca, Punta Centulo. Hoy faenan aquí 20 barcos, en temporada alta unos 60. Casi todas las casas de la isla tienen pozo y disponen de 8 horas de luz. Dice Pepe que la de su madre fue de un cura. Todos sus recuerdos están aquí, en la isla, y por eso, después de viajar por el mundo y asentarse en Bueu, regresa aquí siempre que puede. Y en otoño la isla está más tranquila. El domingo ese fueron a la biblioteca.
Cesario es el único que puede usar moto en la isla. Home, é a única que ten papel na illa, é a única que ten permiso para andar por aquí. Xa tiña moito tempo, xa fíanos sacar o psicotécnico para todo, claro, xa non máis de mí. Claro. Todavía había 2 escuelas cuando nació, y sus vecinos, para llegar a tierra, usaban la vela. Muchos fueron los que se quedaron a mitad de camino. Su tía fue cocinera de los Riobó, los dueños de la isla. Cesario vive con su mujer Victoria. Aquí teño pimentos, tomates, e ali teño tamén ensalada, e tamén tomates, e aquí teño tomates e repolos, teño sandías, teño xudías. Son 2 de los 6 nativos que habitan durante todo el año la isla de Ons. Desde hace 13 tienen nuevos vecinos, el personal del Parque Nacional Las Islas Atlánticas, entre 7 y 12 personas. Durante el verano pueden llegar a compartir esta isla con 500 personas al día. A xente sí, ben, ademais tiño moitos amigos, así, mi madriña, cala a boca. Claro, porque sempre, claro, a mí xa me chaman o abuelo, mira, ti dirán. Canto máis xenteaba, mellor. No inverno temos que estar solos, ten esta compañía, porque xa miras como é, no inverno nadie quer estar aquí. A mí non me molesta, acho que me molesta a min. Cando vou nunha moto, cando digo volve caí, vai nunha moto, teño que parar, non se che aparta, e dixo, pero, paro, e dixo, pero onde sodes? Me cago, onde sodes? Pero cuando llega el otoño, dejan de atracar barcos, el silencio regresa y los fogones se apagan. Lo sabe bien una mujer que sirve el pulpo como nadie. Palmira Acuña nació en el número 25. Eu que sei, xa no ano 80 e tanto sempre soube vir xente, cada ano ve máis, hasta que isto é un sitio que todo o mundo quere vir a visitar, porque é un sitio privilegiado. Sus abuelos fundaron el restaurante de unas 10 mesas que hoy en día, en temporada alta, sirve más de 200 menús al día. En otoño e invierno abren ocasionalmente. Se encontrarán un parque distinto cada época del año. Nosotros en este viaje hemos podido llegar hasta aquí, hasta Punta Centulo, y compartir sus vistas con ustedes. Un lugar vetado entre mayo y agosto, la época en la que la gaviota patiamarilla cría en esta zona. Durante nuestra caminata nos hemos encontrado con Careta, el único equino de la isla. Es de Emilio, el vecino de Ons, que disfruta todo el año de las mejores vistas. Nos vamos, señores. Gracias a todos por su compañía una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Hasta entonces ya saben dónde pueden encontrarnos, en la red. Les dejamos ahora con todas las propuestas culturales de Galicia para las próximas semanas. Por si deciden visitarnos, cuídense mucho y que sean felices.